¿Flora Tristán? Sí. Bueno, van después, sí. ¿Cómo? Van después, sí. Bueno, nos falta un integrante, pero ya va a llegar. Bueno. Para los demás, las demás, ¿pudieron revisar el práctico? Sí. ¿Alguna duda? O sea, revisarlo no, hacerlo. Sí, bueno, pero quedan un par de días. A lo mejor hay alguien que tiene una duda, por eso digo, bien, si bien. pudieron acceder y tienen alguna duda, la revisamos ahora, esa duda. Profe, yo Sí, no me la en acuerdo. realidad lo hice, lo entregué todo, pero después no sé, pensé que se podía hacer la revisión y toqué y me sale que empezaste inicié de vuelta. el intento 2. Bueno, No después puedo. te lo elimino, no te preocupes. Ah, ok. Mejor si llegan a... A ver, pon el tuyo. Sí, esta vuelta no, la verdad que busqué y no encontré por dónde le limitaba los intentos. Debe ser que algo, esa función se me corrió de lugar en la actualización del Moodle y me lo perdí, no lo encontré, así que bueno. Si alguien lo hace por casualidad 2 veces, porque se equivoca o por lo que sea, siempre tomo el primer intento como el válido. Porque a veces encima lo hacen 2 veces y en uno aprueban y en otro desaprueban. O sea, como regla general tomo el primero. Si el primero en el que aprobaron o el primero en el que desaprobaron, lo siento mucho, pero tomo el Me primero. salió al revés, porque yo me metí para ver el trabajo práctico, me salí y salió que se envió. Y lo tuve que hacer otra vez, porque no sabía que se iba a salir. O sea, que se iba a enviar. A mí me pasó lo mismo, pero el primero no Pero vale lo tocó nada. sin querer porque Sí, yo sí, yo sí, la sí, primera vez lo abrí sí, para ver. no vale para ver. Para tutorial, para saber si era porque... Sí, por No eso. sé por qué lo abrí, porque iba así con tiempo, que había que cagarlo. Yo me metí para ver cómo era el trabajo. Pero de chuma nomás. Sí, lo tienen que dejar abierto si no lo completan, digamos. Claro, y después sí, no sé, quise ver la revisión porque el año pasado hay algunos que te permiten ver la revisión. No, yo se los habilito la revisión recién cuando terminó el plazo. Ajá, ok. Sí, Claro, bueno. toqué y a ver si ya está la nota. Y se me abrió otra vez, me decía intento todo y dije, uy, ¿Qué hago? ¿Lo hago? Lo mejor lo empeoró. No, por las redes. Bueno, de lo que vi la mayoría está aprobado. Hasta el momento, así que... Bueno, no hay ninguna duda, además de estas cuestiones Es que de... no me la acuerdo. Después de ver la revisión, ahí capaz que hay. Bueno, cuando vean la revisión, si tienen alguna duda, Sí, tengo un par de dudas. o a veces me pasa que aparece el mismo error en muchos prácticos, por ejemplo, entonces yo retomo en la clase ese punto porque me parece que hay algo que quedó ahí medio... profe, el parcial, que es creo la clase que viene. La semana que viene, ¿Hasta sí. qué entra todo? ¿Hasta lo de hoy? Exacto, entre todo hasta lo de hoy. Bueno, ¿empezamos? Bueno, vamos. Bueno, nosotros somos María Guadalupe Aguilar, soy local y Nicole Masquimena y vamos a exponer sobre el tema de la ilustración, el hombre y la razón de Immanuel Kant. Bueno, Kant era un filósofo alemán que buscó comprender la naturaleza del mundo y del hombre y trató de enseñar a sus discípulos a pensar por sí mismos y a rechazar los dogmas preestablecidos. Bueno, ¿qué es la ilustración? Es la facultad humana de actuar a través del uso de la razón y la libertad. Kant lo define como el abandono del hombre, como por el abandono por parte del hombre a la minoría de edad, que esta minoría de edad es la situación en la que se encuentra una persona, un hombre, que no piensa por sí mismo, que se deja guiar por los demás. Kant dice eso, piensa por ti mismo, no dejes que otros piensen por ti. El individuo es culpable de guiarse por dogmas establecidos y responsable de reparar esto. Las causas de la minoría de edad Kant las percibe por... según Kant, la pereza y la cobardía son las causas de esta minoría de edad, ya que es muy fácil y cómodo quedarse en el que piensen por uno mismo, que le digan qué hacer, qué decir y qué pensar. Y esto lleva a que hay muchos hombres que hasta el día, o sea, que pasan el resto de su vida en esta minoría de edad. Sin cuestionar mucho. Y dice también Kant sapere aude, que es
Anímate a saber, o sea, animarse a saber más. También hay intereses políticos en mantener a los hombres en minoría de edad, que estos son intenciones a través de administradores del Estado, que quieren mantener a las personas en minoría de edad para regularlo y que no salgan de este tipo rebaño, que no salgan, que no den un paso más allá de lo preestablecido, mostrándole lo riesgoso que puede llegar a ser tropezarse en ese proceso, y Kant se refiere a estos tropiezos como los pasos hacia el camino de la libertad. También existen dificultades del individuo solitario para liberarse. Esto requiere de mucho valor, ya que son pocos quienes han conseguido, gracias al cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras que los ligan a la minoría de edad y caminar con paso seguro. Y es difícil desapegarse de algo que es tan cotidiano también y cómodo. Y Kant lo asocia al mito de la caverna de Platón, ya que compara a los individuos de la minoría de edad con los personajes del mito, ya que les resulta extraordinariamente difícil pensar por sí mismo, abrirse pasos hacia la verdad y la libertad. Y ahí hay una imagen del mito de la caverna de Platón, pero llevado a la actualidad, que no sé si se alcanza a ver. Esto sería como una realidad, esto es como si estuviesen transmitiendo lo que nos quieren mostrar, cómo lo controlan, y lo reducido de lo que sería la verdad. Bueno, la libertad y la reforma política, Kant defiende la libertad del pensamiento a la expresión, ya que tiene que haber un monarca que considere tal expresión para garantizar la paz, y quiere decir que cada persona del pueblo o de la ciudad tiene que tener su libre expresión. Pero a su vez advierte que el mismo pueblo puede rechazar este cambio, lo cual tiene que ser lento pero seguro. La República de Kant debe tener leyes racionales y aceptadas por su misma comunidad, porque la discusión y el pensamiento es fundamental y garantizado, ya que a través de los representantes o el monarca que genera paz, garantiza el pensamiento libre tanto como para todo el pueblo. Bueno, también habla del papel de la libertad, del uso público de la razón, que es esencial para el progreso. Kant habla de que no vivimos en una época ilustrada, pero sí en una época de ilustración, y que la clave para que el pensamiento sea autónomo es la libertad de expresión y bueno, el uso público de la razón. La libertad de expresión no es una amenaza para el orden, sino una vía hacia una sociedad más racional. Y bueno, pensar libremente no implica eso de ser, como decía Kant, es razonar cuanto queráis, con tal de que obedezcáis. Bueno, también elogia a Federico, que es un rey, por permitir la libertad religiosa y filosófica, aunque eso también era criticado, ya que su poder también se basaba en una autoridad militar y en el control del pueblo. Bueno, esa postura era criticada por pensadores como Hamann, y que veían a Federico más autoritario de lo que Kant admitía. Y se consideraba un príncipe ilustrado, aunque mantuviera un orden social más rígido. ¿Algún comentario de los compañeros, compañeras? ¿O pregunta? Bueno, un comentario. ¿Le falta lo más importante, que es la distinción entre el uso público y el uso privado de la razón? Sí, estaba y yo lo tenía que decir, pero no estaba ahí. Justo no sé qué y se borró. Pero sí lo decimos. Sí, no está. Pero no lo dijeron. O sea, es como la vaca que dibuja el Chavo, o sea, no está. Yo la puedo imaginar, sí, pero no está acá. Entonces, como que yo me atengo a lo que pusieron. Solo lo digo porque es el punto central de este texto que leemos, que es bastante breve, y a lo que nos interesa apuntar para comprender cuál es la posición de Kant, ¿sí? Porque además tiene que ver justamente con cómo está comprendiendo la razón como facultad
que define la singularidad de lo humano, ¿sí? Y no la entiende además de un solo modo, sino que complejiza, distingue, y lo está pensando en este marco como una capacidad que por momentos se puede expresar plenamente libre y por momentos no, o hay espacios en los que se puede expresar plenamente en libertad y espacios en los que no, ¿sí? Ahí incluso lo que dejaron del uso público y privado está como mezclado, ¿sí? Entonces, como solo tengan cuidado con esto en aras del parcial o del examen final, ¿sí? Atender a que lo central en Kant tiene que ver con eso, además lo de la ilustración, que está bien, incluso había una imagen previa de las primeras que es un poco confuso, al menos en términos de texto. Es un poco confuso. Causa de la minoría de edad, pereza y cobardía. Si sapere aude queda ahí como, no se sabe, si está abajo de causa, ¿por qué está sapere aude abajo de causa? Si no es la causa de la minoría de edad. Intereses políticos en mantener a los hombres en la minoría de edad, administradores del Estado, el camino a la libertad. O sea, como que yo entiendo lo que en la explicación se entiende, digamos, pero al menos en la imagen puede llevar a una confusión, me parece. Y como digo, y esto para los demás grupos que van exponiendo en las próximas clases, atender a esta, cuando uno hace una imagen, cuando uno la crea, cuando uno la organiza, que al menos intentemos, ¿sí? Que sean claras para los compañeros. Bueno, eso nada más. Muy bien, chicas. Creo que hay alguna... ¿Ustedes tienen alguna duda de lo que pusieron? Para sacarte la duda, si no pones Canva y vas a Bueno, vamos equipo Flora, ¿están? No tenemos pendrive, así no me tengo que meter acá. Bueno, ¿están todos? Moreno, Pereira, no sé qué, Está así, Moreno, Pereira, no. Sí, somos Pereira. Somos nosotros. somos primos. No, por favor. Se armaron el grupo Pereira por 3. El grupo Pereira. Sí, no, lo podía poner arroba. ¿Te acuerdas que no hace falta poner toda la... No, no sé. Siempre lo pongo, así que... Sí, no, sí, yo también, porque no sabía. Después poner Melissa Pereira 33 y chao. Y me lo tomo. ¿Se puede agrandar desde acá o lo tengo que descargar? No sé. Bueno, lo descargo por No tengo idea.
Bueno, igual era muy incógnito. Una duda, nosotros tenemos que poner más, se supone que después de Flora Tristán. Como... Sí, pasan después del parcial. No el día del parcial, no el 5, sino el siguiente lunes, ¿sí? Para que no se le junte la exposición con el parcial. Pero entra en No puede dejar cerrar. El parcial sí. ¿Se entiende? Está el grupo de Federici, que expone Federici. Bueno, no hoy, pero les preguntaba para saber si está aquí para ordenarles, para que sepan qué día les va a tocar, pero si no están... ¿Hay forma de verlo todo completo o no? ¿Alguno sabe? No sé, no. ¿Está completo? Bueno, Ahí está, pero haces un PDF, ¿ves? Lo vas bajando de uno. Bueno, ¿eso? Creo que sí. ¿Viste una cosa? Puedes ponerlo, El tamaño es real. Ahí está. No sé cuánto. Bueno, vamos. ¿Cómo andamos? Nuestro grupo está conformado por tres Pereira. Nosotros vamos a hablar de Flora Tristán. Bueno, Flora Tristán nació en París el 7 de abril de 1803. Fue hija del coronel peruano Marino Tristán y su madre era francesa, Anne Lachner. Su padre falleció cuando ella tenía 4 años, lo cual le dejó a su familia sin un apoyo económico, lo cual luego de un par de años se fue forzada a contraer matrimonio, en el cual tuvo 3 hijos. Luego de un tiempo se separó y bueno, ya hubo una batalla legal, lo cual la impulsó a escribir el primer libro, que ahora ya lo voy a decir. Y el 14 de noviembre de 1844 falleció a causa de lupus. Tifus. Al lado. Casi de Al lado. Bueno, a causa de su difícil vida, se dedicó a escribir. En su haber hay 4 obras. La primera es La situación de las mujeres extranjeras pobres en Francia, publicada en 1835. Todas las obras de Flora Tristán son un poco autobiográficas, o sea, cuenta parte de su experiencia de vida. Y en la primera habla de su difícil vida hasta el momento y de cómo las mujeres huían de los matrimonios desgraciados. En la segunda obra, Peregrinaciones de una paria, publicada en 1838, también tiene en cuenta parte de su historia. Ella va a Perú y se da cuenta que en realidad no es solamente en Europa, sino que era generalizado el desprecio por la figura femenina y señala cómo las mujeres limeñas eran un poco más libres incluso que en Europa. Después, en la tercera obra, Paseos por Londres, ella cuenta sus experiencias en esa ciudad, donde ella para poder ingresar a ciertos lugares tuvo que hacerlo disfrazada de hombre, si no era imposible accesar. Así pudo entrar a burdeles, a fábricas, al Congreso, que en ese momento no era pero bueno, sí, a lugares relacionados con la política, porque si no, no se podía. Y en la última obra, que es Unión Obrera, ella
desgrana la cercanía de una revuelta social a raíz de las consecuencias de la revolución industrial y la aparición de un nuevo actor social que es el obrero. Ella ahí empuja al obrero en general, pero sobre todo a las mujeres, a armar una revuelta y luchar, a una revolución y luchar por los derechos del obrero en general, principalmente de la mujer. Con respecto a lo que yo voy a hablar es sobre la concepción de las mujeres y su clase social. Como habíamos visto, en esta época, al comienzo, las mujeres comenzaron a ejercer sus derechos y gracias a Flora Tristán, muchas de nosotras podemos tener derechos gracias a estas revolucionarias, se podría llegar a decir. En este momento habían varias concepciones, tanto eclesiásticas como civiles, políticas y filosóficas. En el caso de eclesiásticas se la denominaba como el pecado, por lo que Eva comió de la manzana y su única salvación de ese pecado era contraer un embarazo, ¿sí? Que es lo único que podría salvarla de ese acto erróneo, podría llegar a decir. Luego está la filosófica, que era una persona incapaz de tener un pensamiento crítico con respecto a aquellas decisiones o acciones que haría, era menor de edad, por ende debía estar en la protección de cualquier figura masculina, como el padre, primos o cualquier persona masculina que estuviera a cargo de ella. En el caso de civiles y políticas, se podría llegar a decir, era una persona en la cual era incapaz de poder tener una autonomía, sino que sí o sí tenía que estar bajo la protección o seguridad también de un hombre que la guiara y la protegiera. Incluso la profe de la semana pasada nombró que muchas de ellas contraían tierras y quienes adoptaban esas tierras eran sus maridos, hermanos